El passato próximo. ¿Cuál es el uso del passato próximo? Veamos. Número uno. Azioni concluse del passato. Acciones concluidas o terminadas del pasado. Por ejemplo, ho studiato italiano a Roma. He estudiado italiano en Roma o estudié italiano en Roma. Hablo de una acción que ya terminó, una acción concluida del pasado. Numero 2. Azioni ripetute varie volte nel passato. Utilizo el pasado próximo también para hablar de acciones repetidas o cotidianas que sucedieron varias veces en el pasado. Una, dos, tres, cuatro, un sinfín de veces, ¿verdad? Por esempio, sono stato in Italia nel 2017 e 2019. Estuve o he estado en Italia en el 2017 y 2019. ¿Por qué me habla que es una acción repetida? Bueno, los años. Estuve en Italia en el 2017 y estuve en Italia en el 2019. Habla de una acción que se repitió varias veces en el pasado. Esos son los dos usos del pasado próximo. Ahora, veamos lo siguiente. Para hablar del pasado necesitamos los verbos o las acciones que queremos expresar conjugados a algo que se llama verbi al participio, verbos al participio. Tenemos dos tipos de verbos, regolari e irregolari. Verbos al participio regulares e irregulares. Bien, los verbos al participio regulares se dividen en tres. Los verbos que terminan en are, los verbos que terminan en ere y los verbos que terminan en ire, que eso ya los hemos visto con anterioridad. Los verbos que terminan en are, su terminación va a ser ato. Por ejemplo, el verbo parlare se conjugaría parlato, el verbo mangiare, mangiato. Los verbos en ere, su terminación va a ser uto, uto, como credere, creduto, como el verbo vendere, venduto. Los verbos que terminen en ire, su terminación va a ser ito, ito, como finire, finito, como el verbo uscire, uscito. Todos estos son verbos regulares que van a seguir esta regla, estas terminaciones ato, uto, ite, dependiendo la terminación del verbo, are, ere o ire. Por ejemplo, estudiato, estudiato, viene del verbo estudiare, con terminación are. Por lo tanto, su terminación va a ser ato, estudiato. Bien, habiendo visto los verbos regulares, veamos los verbos irregulares. Es importante establecer que los verbos irregulares no seguirán esta regla. Repito, los verbos irregulares no seguirán esta regla. Su conjugación tendremos que aprendérnosla de memoria porque no hay ninguna regla. Por ejemplo, essere, su conjugación sería stato, avere, avuto, fare, fatto, mettere, su conjugación sería messo, bere, su conjugación sería bevuto, escribere, su conjugación sería escrito. Estas son las conjugaciones de estos verbos al participio. Por lo tanto, no hay regla que seguir, sino tenemos que aprendérnoslo. Ahora bien, habiendo visto la conjugación de los verbos al participio, necesitamos ver cuál es la estructura para construir una oración al pasado. Bien, hay dos formas de construir una oración al pasado y esta se rige por los auxiliares. El primer auxiliar es auxiliar essere. El segundo auxiliar es auxiliar avere.
Entonces, primero necesitamos el sujeto que ya conocemos, io, tú, lui, lei, noi, voi y loro. Posterior de eso, del sujeto, necesitamos el auxiliar essere y conjugarlo de acuerdo al sujeto, que ya también conocemos el verbo essere. Io sono, tú sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Entonces ya tenemos sujetos y auxiliar essere conjugado de acuerdo a las personas, a los sujetos. Posterior a eso necesitamos los verbos en participio, que son los que acabamos de ver cómo se conjugan con anterioridad. Entonces, necesitamos los verbos en participio. Aquí tenemos el verbo andare, el verbo ir, andare. Cuando utilizamos el auxiliar essere, tenemos que seguir una regla con los verbos participio. La terminación, la última terminación del verbo se va a conjugar de acuerdo al género y el número. Por ejemplo, io sono andato, yo fui. O puede ser io sono andata, yo fui. Andato significa que es masculino, andata significa que es femenino. M masculino, F femenino. Y así sucesivamente con tú, aquí con lui sería andato porque es masculino. Con lei sería andata porque es femenino. Entonces, la terminación O es masculino singular. La terminación A es femenina singular. Y así sucesivamente con cada uno de estos sujetos. Pero cuando los sujetos como noi, nosotros, no es singular, sino que habla de plural, sus terminaciones van a ser I y E. I para masculino plural y E para femenino plural. Por ejemplo, noi siamo andati, nosotros hemos ido. Si hago referencia a puros hombres, noi siamo andati, nosotros fuimos. Entonces, I para masculino plural y E para femenino plural. Y así sucesivamente con voi y loro, porque noi, voi y loro son sustantivos plurales. Entonces, tengo que ver si habla de masculino o femenino. Veamos un ejemplo. Ana è andata a casa. Ana fue a casa. Ana. Ana se refiere a quién? A ella. Aquí está, lei. ¿Cuál es la conjugación del verbo essere? E. Aquí está, Ana è. Andata. ¿Por qué A? Porque es femenina. Porque Ana es femenina, por lo tanto su terminación va a ser A. Ana è andata a casa. Esta terminación únicamente sucede cuando utilizamos el auxiliar essere. El verbo o el participio tiene que ir de acuerdo al número y género, si es masculino, si es femenino, si es singular o plural. Bien, el segundo auxiliar es el verbo avere. Para esta conjugación no hay problema. Nuevamente necesitamos el sujeto que acabamos de ver y necesitamos el auxiliar avere y conjugarlo de acuerdo al sujeto. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Tenemos los sujetos y el auxiliar avere conjugado de acuerdo al sujeto que hacemos referencia. Posterior a eso necesitamos el verbo en participio. El verbo en participio. Ahora, si se dan cuenta, es el mismo. Parlato, 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 parlato. Es el mismo. Es decir, que la regla de aquí, de masculino, femenino, singular a plural, aquí no es necesario. Aquí no se utiliza con el auxiliar avere. Aquí es como digamos todo parejo, todo chiboludo. Aquí no se sigue ni una regla. No nos importa si es masculino, femenino, singular a plural. Aquí todas las terminaciones serán iguales para cada uno de los sujetos. Veamos el ejemplo. Ana ha comprado un gelato. Ana se refiere a ella. Su conjugación auxiliar avere, ha. Comprato. Entonces, aquí no hacemos distinción en el verbo. El verbo no hace distinción si es masculino, si es singular,
si es plural o singular. Esto sucede con el auxiliar habere. Pero si utilizo el auxiliar essere, el verbo al participio tiene que hacer distinción en su terminación en la última palabra, en la última letra, tiene que hacer distinción de si el sujeto es masculino, si es femenino, plural o singular. Y esto es el passato próximo. Hasta la próxima, chicos. Recuerda que el auxiliar essere se usa con los verbos de movimiento, como se puede ver en la imagen: andare, partire, uscire, venire, entrare, salire, scendere. También los verbos de permanencia, es decir, de estado, como stare, rimanere, restare, vivere, o los verbos de cambio físico, como nascere, diventare.